Hola, hola, yo soy Tatiana Vaca, estudiante de psicología con el SUAYET y este es mi video sobre la filogenia. Bueno, pero antes de entrar en materia, vamos a pasar por una pregunta que ha sido un motivo de discusión, de debate desde la filosofía, la antropología, la biología y por supuesto la psicología, y es ¿qué es el ser humano? Aristóteles, por ejemplo, decía que el ser humano es un ser social y racional. Este componente de lo racional luego se intensificaría un montón con René Descartes, que es el padre de la filosofía moderna, con su afirmación pienso, luego existo. Sin embargo, esto ya después empezaría a ser cuestionado con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y incluso un poquito antes, donde se afirma que fue el suicidio de la razón. Y desde ya empezamos a cuestionarnos, bueno, de verdad, ¿qué tan racionales somos? Por ejemplo, también Marx hablaba del ser humano como un ser capaz de transformar la naturaleza a través del trabajo. Pero, ¿qué tan diferentes seríamos de otros animales? Porque seres sociales, bueno, hay bastantes animales como los elefantes, los lobos, los primates que viven en manada. Y bueno, si uno también piensa en ciertos pájaros que hacen nidos, en las hormigas, podría ello considerarse como trabajo. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos hace distintos? Y bueno, a partir de la filogenia y del rastreo evolutivo del ser humano, hemos podido identificar algunas características únicas del ser humano y se ha podido contestar esta pregunta hasta cierto punto. Y ahora, ¿qué fue lo que en primer lugar nos llevó a cambiar, a evolucionar, a diferenciarnos de otras especies? Pues bien, hubo una serie de factores climáticos, cambios en el ambiente, que obligaron a los homínidos a adaptarse. Por ejemplo, hubo una necesidad de desplazamiento más eficiente, lo que poco a poco empezó a hacer que dejáramos de ser cuadrúpedos y comenzáramos a ser bípedos, ¿no? El bipedalismo, además, ayudó a la construcción y a la utilización de herramientas, ¿no? Ya desde los primates poseíamos nuestros pulgares oponibles que nos permiten agarrar, manipular cosas, como en el caso de esta taza de café, pero el bipedalismo hizo que esta construcción y esta manipulación de herramientas pudiera darse de una manera más eficiente. Además, pues hubo estructuras que cambiaron, por ejemplo, en la pelvis, en la columna vertebral. Incluso hay un dato que me parece muy interesante y es que cuando empezamos a ser bípedos, cambió la estructura pélvica y el ancho del canal pélvico, lo que hizo que el parto fuera más doloroso, y ello implicó una necesidad de generar una comunidad más fuerte. Seguramente ya había ahí una empatía, ¿no? Por ese dolor del otro, pero se fortaleció nuestro carácter social y de manada. Eso también llevó a la encefalización, ¿no? El cerebro empezó a crecer, a volverse más complejo, a desarrollar otras funciones, que luego llevaría, por ejemplo, al desarrollo del lenguaje. Hay un punto sobre el que quisiera detenerme, que es la encefalización, porque como seres humanos, en nuestra historia evolutiva, hemos pasado por una serie de transformaciones importantísimas en cuanto a nuestro sistema nervioso, y la encefalización aquí es protagonista. Encefalización entendida como ese aumento en el tamaño de nuestro cerebro con respecto al cuerpo. Bueno, también la encefalización permitió el desarrollo del prosencéfalo, que es la parte más evolucionada, más compleja del cerebro embrionario, que permite la expansión de los dos hemisferios y una base de cognición superior, ¿no? Para funciones como la memoria y la planificación. Por otro lado, también se desarrolló la corteza prefrontal, que pues nos da una base en nuestras funciones ejecutivas, como la regulación emocional y así la regulación de nuestro comportamiento, tanto como la toma de decisiones. Otra cosa importantísima es la gilificación, que es el pliegue de la corteza cerebral. Tal vez han visto un cerebro que tiene una serie de pliegues, de curvas, y eso lo que permite es una mayor superficie neuronal, que es otro de los cambios que nos caracteriza, y es una complejidad sináptica, ¿no? La capacidad de nuestras neuronas de comunicarse, ya que tenemos una red neuronal altamente conectada que nos permite aprender y generar asociaciones muy, muy rápidamente. Y bueno, también por último, nosotros como seres humanos vivimos un desarrollo prolongado. Tal vez han visto que un potrillo al nacer, ya a las pocas horas, los pocos minutos incluso, ya puede caminar, ¿no? Ya puede ejecutar un montón de funciones que ejecutarían los adultos. Cosa que no pasa en los seres humanos. Nosotros nos demoramos en caminar, en desarrollar el lenguaje, en fin, pero esto lo que hace es que permite una maduración más lenta del cerebro, de nuestras capacidades cognitivas, y así una mayor neuroplasticidad y capacidad de aprendizaje. Bueno, a partir de estos cambios, la filogenia ha logrado identificar una serie de similitudes y diferencias entre el ser humano y otras especies. Por ejemplo, en cuanto a la bioquímica y la genética, se sabe que compartimos un 98% de nuestro ADN con chimpancés, pero además poseemos una cosa que se llama genes Hox, que son genes que vienen de un ancestro común muy antiguo, que no necesariamente se expresan, pero que se mantienen dentro de nuestro código genético. A lo mejor sí se pueden ver un poco más durante el desarrollo embrionario. Tal vez han visto que los embriones de otros animales son
son sumamente similares al embrión humano, porque por ejemplo un dato curioso es que nosotros en nuestra etapa de embriones poseemos una cola y branquias, que luego la cola se transforma en el coxis y las branquias en la mandíbula y en el oído interno. Bueno, pues además de esto hay una serie de similitudes y cambios anatómicos y morfológicos. Por ejemplo, también poseemos unas estructuras homólogas, que son estructuras óseas, musculares, sumamente similares a las de otros animales, pero también pues hay unas diferencias que ya vimos, por ejemplo, el bipedalismo, un cambio en la estructura de la columna vertebral, de las piernas, el desarrollo cerebral y del cráneo, también un cambio en la estructura y el tamaño del cráneo, y bueno, por supuesto que hay unas similitudes comportamentales como las que hablábamos al inicio del video, que son, pues, por ejemplo, la capacidad de vivir en sociedad, en manada, de construir refugios, de utilizar algunas herramientas, pero, por ejemplo, algunas de las diferencias estarían en la profundidad de cómo llevamos a cabo estas acciones, estos comportamientos, un cambio en el aprendizaje, en la memoria, que además es una memoria generacional que nos permite desarrollar una cultura, la capacidad de transmitir estos aprendizajes de una generación a otra y a otra y a otra, desarrollando una sociedad, una moral, diferentes aspectos culturales. Y bueno, esta vida también en sociedad y en cooperación, que pues en muchos casos también se ha debido a los sistemas de comunicación. Los sistemas de comunicación es algo que también compartimos con otros animales. Hay una comunicación química a través de feromonas, una comunicación auditiva a través de sonidos, en la que estaría el lenguaje, y una comunicación táctil en cuanto al contacto físico, ¿no? Por ejemplo, un abrazo, un beso, todo eso son formas de comunicación. Creo de nuevo que las diferencias en cuanto al ser humano estarían en un lenguaje simbólico complejo, una capacidad de pensamiento abstracto, y esta cultura acumulativa respecto a distintas generaciones, que permiten sistemas sociales complejos. Entonces tal vez no es que hagamos las cosas demasiado distintas de los animales, sino es la profundidad y la capacidad que tenemos para hacerlas. Bueno, y por último, porque toda esta información acerca de la filogenia terminaría interesándole a la psicología, bueno, pues hay una serie de factores, pero un factor principal es que nos permite hacer una trazabilidad del comportamiento humano, además de la mano con el desarrollo cerebral. Hoy en día hay una serie de corrientes psicológicas que asocian nuestro comportamiento a nuestro desarrollo cerebral, neuronal, y bueno, la filogenia nos permite también identificar cuál es el origen de nuestras emociones, de estos comportamientos, de nuestras relaciones sociales, y bueno, que compartimos con otros animales antes de pues, evolucionar como homínidos, pero pues también que otras cosas se diferencian y que es lo que hemos ido adaptando a través de tiempos y de generaciones. Bueno, muchas gracias, espero que este video les haya parecido interesante, y antes de que me funen por no tener referencias bibliográficas, las voy a estar dejando en la descripción de este video, así que ahí las pueden encontrar. Que tengan un lindo día.